Señoras y señores, vamos abriendo la mesa agropecuaria de este martes 28 de junio de 2016. Abrimos la mesa con los saludos del caso. Primero para Rosana de la Sopa, coordinadora, ubicada acá en el ángulo. Buen día para todos. Eligió una esquina a tirar el córner. ¿Se especializa en eso? Sí. Bueno, seguimos. Vamos a los invitados que ya son conocidos por los oyentes en este ciclo 2016. Guillermo Vila, ingeniero agrónomo, productor radicado en Flores. Buen día. Muy buen día. Andrés Berterreche, ingeniero agrónomo, pero últimamente dedicado a la actividad política. Hoy por hoy es suplente de José Mujica en el Senado, integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. Sí, extrañando como loco la profesión en realidad. Cada vez yo le digo, tengan cuidado de mandarme para el interior porque en cualquier momento me despiono y me quedo por allá nomás trabajando. Pablo Carrasco, ingeniero agrónomo, socio fundador y director de Conexión Ganadera. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, muy bien. Y por último, Gabriel Carballal, técnico agropecuario, productor radicado en el departamento de Soriano. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a un primer tema, vamos a hablar de agricultura. En los últimos 3 meses, la soja ha disfrutado una recuperación en materia de precios. ¿Cómo es esto, Rosana? Sí, el alza estuvo impulsada principalmente por una demanda externa sostenida y menores existencias en términos relativos a esa demanda. En consecuencia, ustedes vieron días atrás, las operaciones especulativas de los fondos actuaron en la Bolsa de Chicago, que fue lo que determinaron los alzas de los precios. Sin embargo, y no podíamos desconocer que el referéndum en el Reino Unido, lo que conocemos con el Brexit, provocó justamente el viernes cierto nerviosismo en los mercados. La caída del euro y la libra, y conjuntamente con eso el fortalecimiento del dólar, provocaron una baja generalizada de los productos agrícolas que se cotizan en dólares justamente. Pero se está acomodando de nuevo, ¿no? Bueno, de todos modos, sí, exactamente, con el correr de las horas, los efectos del Brexit, tanto que hoy decían el Brexit, la soja le ganó al Brexit, han sido neutralizados. Ayer tuvo un alza de más de $10 en el mercado de Chicago, provocado por una demanda internacional y una incertidumbre en el clima. Se habla de mercado climático asociado a esos efectos. Entonces nos parecía interesante comentar ambas cosas. ¿Qué consecuencias puede tener tiene en nuestro país los movimientos alcistas de los precios de la soja que hemos vivido previo al Brexit y ahora nuevamente, uniéndolo justamente con esto que sucedió el viernes, porque la primera noticia fue todos los productos primarios tuvieron bajas? Empezamos con Gabriel. Ahí está. Yo creo que estaría bueno primero explicar un poco cómo es la economía globalizada que tenemos hoy, donde la soja, el maíz, el trigo, los granos en general pasan a ser no granos sino commodities que no solo tienen su valor per se, sino que generan valor de la mano de fondos que deciden apostar a ello, ¿verdad? El dinero que se mueve en el mundo se mueve en acciones, se mueve en bonos del tesoro. El dólar y el oro son resguardos de valor los más importantes. De hecho, cada vez que pasa algo, son los que se llevan todo ese valor, ¿verdad? Y fue un poco lo que pasó cuando el Reino Unido decide salirse de la Unión Europea. Aparece un cisne negro, como se llama, ¿verdad? Algo desconocido, algo que no sabemos qué resultados puede tener. Y los fondos deciden salirse de commodities y entrar en oro y en dólar, que es el resguardo de valor. Por eso ese día que se conocen los resultados del referéndum, bajan automáticamente todos los commodities, el petróleo, el oro, la soja, el maíz, el trigo. ¿Qué pasa? En el mundo, el dinero que hay en el mundo, ¿verdad? Dinero real más préstamos, o sea, el volumen total de riqueza que hay en el mundo es 1.250 veces el valor de los granos y sus subproductos. 1.250 veces, que es un número que a mí me choquea. Uh-huh. ¿Qué pasa? Si el 1 por 1000 de todo ese dinero un día deciden irse a los granos, eso implica que se compran un año entero de producción. De ahí la importancia que tienen esos fondos entrando y saliendo y por qué hacen oscilar de esa manera los mercados de grano. No precisa entrar ni el 1 por 1000, donde entre el 0,1 por 1000
se llevan el 10% de la producción del mundo en un día. Característica que quien está en el negocio de la agricultura sabe que la volatilidad es así, Exacto, es inherente al negocio. Lo que cambió a fines de los 90 es que los granos pasaron de ser granos a tener valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen todas las características de un commodity, se pueden medir, ¿verdad? Se pueden medir, son toneladas, son bushels, son quintales, son, llámese como quiera, bolsas. Se pueden almacenar, esa es la otra característica, se pueden almacenar, se pueden tocar, se pueden oler, ¿verdad? Y se pueden vender los 365 días del año, las 24 horas. Entonces, fue muy interesante ese cambio, supongo, llegado el momento, porque como que le agregó a la variabilidad climática, tan intrínseca a la actividad agrícola, le agregó otra variabilidad de humor. De humor de los mercados el volumen de internacionales, soja ¿no? que se produce en el mundo se vende varias veces al año en Chicago. Varias veces. Exacto. Ahora, este es un fenómeno, una realidad que está consolidada desde hace entonces... Desde hace 20 años. 20 años. Bueno, volvamos a estos días entonces, o a los últimos meses. ¿Qué estamos viendo? Que la agricultura, la uruguaya, por ejemplo, está saliendo del susto que había existido. Claro, complementario a lo que dijo Gabriel, los granos también se mueven por temas estructurales. O sea, el stock consumo en el mundo de soja, por ejemplo, hoy es 1.07. O sea, si el mundo dejara repentinamente de producir, tenemos para consumir. O sea, la producción de un año daría para un año y un mes. O sea, sumado el stock. Entonces, es muy sensible a cosas estructurales que sucedan. ¿Qué nos pasó con la caída de los precios en los últimos 2 años? Que Estados Unidos tuvo zafras récord de soja, y solo el hecho de que Estados Unidos esté muy bien, que produzca mucho, generó la caída de precios en forma estructural. Después, dentro de esa tendencia se da lo que decía Gabriel, que es el serrucho de oscilaciones especulativo. Ahora se dio una situación al revés, que fue el problema climático que tuvo todo América del Sur. La soja básicamente se produce en el hemisferio norte en Estados Unidos y en el hemisferio sur en América del Sur. El problema climático que tuvo básicamente Argentina, porque nosotros tuvimos igual o peor que ellos, pero nosotros no movemos la aguja, llevó a que ese stock consumo que tenemos tan sensible empieza a dispararse, y es lo que nos está pasando hoy. Por más que Inglaterra se vaya de la Unión Europea, el problema estructural de que hubo una producción menor a la esperada, eso existe y eso va a seguir marcando la tendencia de la soja. Ahora la etapa que viene inmediatamente es Estados Unidos está plantado. ¿Qué pasa con el clima en Estados Unidos? Y ahí Estados Unidos está plantado. Claro, es hemisferio norte. Nosotros tenemos plantado los cultivos de invierno, Estados Unidos tiene plantado los cultivos de verano. Acuerdo. O sea, de aquí para adelante el mercado va a leer todas las semanas que esté pasando con el clima de Estados Unidos. Si el clima de Estados Unidos es favorable, el serrucho hará hacia abajo y al revés. Pablo, Andrés. En primer lugar, yo vengo sosteniendo una tesis de que hay un conflicto dentro del propio sistema capitalista, y esto lo demuestra pero fervientemente. Hay una contradicción entre el capitalismo productivo y el capitalismo meramente especulativo, cuando este tipo de producto se transforma exclusivamente en efectos de la especulación financiera, y eso es complicado. Al Uruguay hasta le puede llegar a servir porque puede aumentar, porque permite las cosas a futuro, pero también le trae tremendas complicaciones por la propia variabilidad y artificialidad que genera eso. Yo siempre me acuerdo de la anécdota que me hacía mi padre sobre la época de la hiperinflación alemana previo a la Segunda Guerra Mundial, donde la mejor inversión era comprar un tanque de arenques para volverlo a vender y así sucesivamente. El problema es que el último, que era el que se quería comer los arenques, cuando lo abría estaban todos podridos. A un precio bárbaro, sí, pero los arenques ya no servían más. Y eso puede estar pasando con alguna parte del sistema productivo a nivel global. Porque antes era, claro, la lana bajaba o subía dependiendo del stock que tenía Australia.
Se fijaba más o menos así y esas eran las expectativas que se tenían. Después estaban los problemas de clima circunstancial, pero hay otro problema. Los británicos deciden salirse y lo hacen con todo, porque hasta se salieron de la Eurocopa, ¿no? Islandia los eliminó. Y todo, para hacerla la hacemos bien, dijeron. Y hay nerviosismo en la gente que compra, pero que ni siquiera consume soja, a lo mejor. Es complicado. Hay yo no sé lo que puede llegar a pasar si gana Donald Trump en Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver? Es decir, los agricultores nacionales saben de la variabilidad, pero no pueden saber de la geopolítica circunstancial, con las variaciones que hay además, porque hay muchas cosas que se cuentan cada 10 años, cada 5 años, cada 3 años, y son increíbles preverlas. Entonces es muy difícil para cualquier... El propio Brexit, ¿no? Sí, pero... El propio Brexit, en los días previos, se tendía a pensar que no salía. Pero ¿no? es que nadie apostaba demasiadas fichas, y salió. Y a partir de eso hay movimiento en los precios de la soja. Esto puede ser para los que se dedican decían a la borra del café, al tarot, a las ciencias ocultas. Ahí está, buenísimo, pero desde el punto de vista de tratar científicamente una empresa o una producción, realmente dificulta. Pablo, sí. ¿te metés en este debate o vas por las otras consideraciones que estaban escuchadas antes? No, voy más bien por lo que decía Andrés, es decir, la verdad que es compleja la mezcla de especulación y producción, es muy compleja. Por suerte, en el caso de la carne, eso no funciona así y es mucho más primario. Hay gente que quiere comer carne más y hay escasa oferta y sube y lo contrario. En cuanto a esto del cruce de este cisne negro, como decía Gabriel, del Brexit, yo me parece que sensatamente es muy difícil que alguien nos cuente primero para dónde va, y yo lo dividiría en 3 escenarios, ¿no? Acá se separaron, se divorciaron 2, puede ser una catástrofe de uno, una catástrofe del otro, o puede no ser catástrofe de ninguno, y en ese caso estaríamos en el mundo actual. En el caso de que todo siga igual, yo tengo una sensación global, pero es mucho más intuitiva de lo que de repente nos pueden aportar a Gabriel, de que lo peor ya pasó, de aquella crisis de precios, y que tenemos seguramente no demasiadas expectativas de seguir subiendo, y estamos muy cerquita de un precio nivel. Ahora, ¿qué pasa si a esto se le cruza todo este problema? ¿Cuál es el resumen? Te pido que lo repitas. Que en el caso, digamos, yo tengo una visión de que en el caso de que este cisne negro se eche en el nido, ¿verdad? Y digamos, volvamos al mundo que teníamos antes del viernes, yo creo que es bastante claro que lo peor de los precios de la soja y los commodities en general pasó. Pasó hace tiempo ya. Para veces, ¿no? Ahí está. No mucho más de eso. ¿Y entonces? Y que tampoco veo hacia adelante, salvo tragedias climáticas que todavía no se saben. Al momento de hoy, los cultivos americanos están en los mejores estados que se recuerden, así que tiene que pasar algo serio para que esto cambie. Y por esa razón yo tampoco veo hacia adelante posibilidades de un precio mayor. Así que estamos muy cerquita de lo que va a ser el precio por varios meses. ¿Y con este precio? Leyendo la borra del café. ¿Y con este precio qué pasa con la agricultura en Uruguay? Sin duda cambian los números, ¿no? ¿Cambian para qué lado? A favor. En las crisis uno tiene que aprender y acomodar un poco los zapallos en el carro. Creo que cuando la soja venía subiendo y subiendo y subiendo, todos nos convertimos en ineficientes porque indudablemente lo que hacía el negocio era el volumen de área y éramos ineficientes. La crisis nos llevó a reducir el área, restringirnos a áreas más productivas, un montón de cosas, reducir costos. Bueno, si seguimos con los pies en la tierra, con esas cosas que corregimos en la crisis y tomamos los valores actuales, indudablemente el resultado económico va a mejorar. Siempre, antes de Gabriel, siempre considerando que hay que separar propietario y arrendatario. Eso me parece que es importantísimo porque el costo de la renta, que era uno de los temas que pero fue de las cosas que se disparó, que se enloqueció. Está, por eso era una de las cosas que quería consultarlo, los cambios que han tenido, cómo han influido en claro. Aclaro antes de seguir para los oyentes, cuando Rosana acaba de decir renta
ojo que habla de Alquiler. el Alquiler. alquiler, digamos, ¿no? El alquiler de la tierra. Como Digo- dicen los argentinos. No, digo, porque estamos todo el tiempo hablando de renta en otro sentido, Sí, ¿no? sí, El está bien. IRPF es otra cosa, esa la renta Está bien. El concebido como ganancia, en fin. Acá no, renta es alquiler. lo que tienen que pagar por el alquiler de la tierra, que es, Se había disparado la renta, el alquiler de la tierra se había disparado muy alto cuando los precios de la soja estuvieron por las nubes. Ahora últimamente, ¿qué estaba pasando? Ahora en este momento sube. ¿Cuál es el razonamiento? Bajó y ahora está subiendo de nuevo. Bajó mucho el día del Brexit, ¿verdad? Y ayer recuperó todo lo que bajó ese día y hoy está subiendo Pero eso es la soja, $8 no la dólares renta. más la No, soja. no, yo preguntaba por la La renta. renta, Perdón, la renta. Por el No, alquiler de la tierra. Los alquileres de la tierra se racionalizaron bastante, cambió la forma de encararlos. Hace 2-3 años teníamos alquileres fijos en dólares, ¿tá? Como quien alquila un apartamento en Montevideo. Bueno, así se alquilaban los campos en muchos casos. Aislándose totalmente de la producción, y eso no es correcto porque si uno tiene una buena producción puede realmente pagar más. Si la producción es mala, si el precio es malo, si pasa algo en el medio, no debería poder pagar tanto. Y bueno, eso fue un poco, la consecuencia de eso fue la muy mala situación que pasamos el año pasado y el año anterior, el año pasado y este año, ¿verdad? Lo que hizo es que se reacomodaran los zapallos en el carro, como dice el dicho. Se renovaran rentas, se acomodaran rentas que seguían vigentes. se pasa de dólares a kilos. Se pasó mucho de dólares a kilos y en algunos casos también se volvió a la vieja medianería de hace 30 años, Un porcentaje. que era Un porcentaje porcentaje del rendimiento del campo. Entonces, ahí el dueño del campo juega el partido, no solo en el rendimiento del cultivo, sino en el precio también. No, y se ve además porcentaje sobre la renta del negocio, sobre el resultado Sobre la económico del negocio rentabilidad también, porcentaje. ¿Y qué está pasando en cuanto al área destinada a la agricultura? Y todavía nada, porque recién salimos de la cosecha y vamos a entrar recién el año que viene, dentro de 4 o 5 meses, una nueva zafra. Yo creo que va a aumentar, si se mantienen estas condiciones, va a aumentar Va a aumentar con respecto al año anterior. Al año anterior, donde había habido una caída. Sí, no se va a llegar a los valores del pico, no se va todavía, decimos todavía porque puede pasar cualquier cosa, no se va a llegar todavía a áreas marginales como se estaba antes. Y bueno, y lo que hacíamos, los que teníamos los dos negocios, agricultura y ganadería, estábamos dejando las praderas 1 año más, 2 años más, la estábamos refertilizando. Bueno, mucha área de esa que perdió productividad, ahora va a entrar nuevamente en el ciclo agrícola, ¿no? No, yo quería volver un poquito al planteo sobre las subas y bajas de los productos en relación a las subas y bajas de los costos. El problema es que no siempre están en fase, muchas veces están desfasados. Es más, con esto que estamos viendo, con esto que se está analizando en esta mesa, yo qué sé, Cameron tuvo una disentería y por lo tanto bajan los precios, automáticamente no baja el precio del nitrógeno, de la urea o baja el precio de la tierra. Se producen ciertos acomodamientos y eso es particularmente peligroso porque veamos, posiblemente, en realidad los cultivos no bajaron tanto en relación a la baja de precio, ni van a subir tanto con el aumento de precio. Se va a mantener está como con más buffer, más amortiguado. Pero las rentas pueden subir demasiado. Los alquileres. Perdón, los alquileres. El precio de arrendar la tierra puede subir demasiado. Y el sector a lo mejor agrícola lo puede llegar a pagar circunstancialmente. El problema es que se desarma muchas veces circunstancialmente otros sectores que son muchísimo más lentos de rearmar, específicamente al lechero que sigue con dificultades. Entonces, este tipo de situaciones son peligrosas en función de la productividad del país. No es solamente lo circunstancial, no es el pasado mañana. Es tener un poquito de la visión con la mira en el largo plazo, porque le podemos errar el bizcochazo que comprometa al sector agropecuario en su conjunto. ¿Pablo? No, yo más o menos suscribo lo que estoy escuchando. Yo también creo que el precio más o menos lo estamos asumiendo como está.
El área la estamos asumiendo como el año pasado, que como creo que nos quedaron algunas cicatrices de haber crecido sobre campos que no eran buenos, entonces que hoy se devolvieron. Me parece que no se vuelven a esos campos con estos precios, ¿no? Después podemos tener alguna borrachera si llegamos a 500, 600, pero con estos precios creo que la prudencia es lo que va a imperar, ¿no? Yo acá simplemente quería traerles algún dato de cómo es el Reino Unido como productor agropecuario, ¿no? Le exporta básicamente alimentos a la Unión Europea, 24% de la carne, por ejemplo, y 45% la importa de la Unión Europea, así que en la parte agrícola y de carne tienen un casamiento importante que se va a romper, o no sabemos cómo lo van a manejar, si le van a perdonar cosas o no. Que por tablas, Nueva Zelanda y Australia tienen cuotas muy importantes de ingresos sin arancel a Europa, pero porque tienen un amigo ahí adentro que es el Reino Unido. Entonces, esos sí son volúmenes de carne muy importantes, y es por allí donde este divorcio nos podría complicar. Creo que una catástrofe de Europa también podría ser un escenario totalmente distinto, en el sentido de que el que se fue era uno de los que salía a trabajar, ¿no? Y venía y daba el sueldo para adentro, y los muchachos del sur después gastaban bien, ¿no? De todos modos, me permite una corrección. Pero por favor. No es el que se fue. Todavía no se fue. Todavía no se fue, sí. Y no se sabe si se va a ir. En todo caso, se irá dentro de 2 años. Pero claro, está toda la incertidumbre está planteada, ¿no? Pero, Liliana, ¿no conociste alguna pareja de esa que se separa para pensar y después vuelven? En general no ocurre. Gabriel. Lo interesante de esto, y para marcar un matiz, ¿verdad?, en lo que son los commodities. La soja, como dijimos, el maíz, el trigo son commodities, igual que el hierro, igual que el petróleo. ¿Cuál es la diferencia sustancial que tienen? Que se comen, ¿verdad? El hierro no se come, el petróleo no se come, el oro no se come, el dólar no se come, la soja, el maíz, el trigo, con alguna pequeña cosita se come. Uh-huh. Entonces marca una diferencia que es enorme con respecto a lo otro. De hecho, los otros commodities seguían bajando con esta situación, y los granos se dieron vuelta inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay una dependencia, la producción del mundo se concentra en 2 o 3 regiones muy importantes, que vendría a ser Europa, básicamente Europa del Este, Estados Unidos y Mercosur, ¿verdad? Y el resto del mundo compra lo que se produce allá adentro. África tiene un potencial para algún día ser un productor muy grande, pero hoy no lo explota. ¿Qué pasa? Como hay una dependencia muy grande de ese comercio, es que el grano, ante cualquier situación adversa, como dijo Guillermo, como puede ser la niña, una expectativa de año niña para este año, que quiere decir que va a llover menos, hace que los precios, aún en una situación mala, los precios suban. Y eso yo creo que es la señal más positiva que tenemos por delante, de que aún en una situación adversa, los precios estén subiendo. Uh-huh. Antes de cambiar de tema, les menciono 2 mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, el de Pancho, que señala: el costo logístico uruguayo, en particular el combustible, es muy alto para la agricultura. Su efecto es similar al de una detracción. Anoten. Sí, pero ya no es de ahora, ya era antes. Uh-huh. O sea, indudablemente teníamos ese costo con precios bajos, ahora tenemos ese costo con precios mejores. Y después está el mensaje de Juan, que señala: sigue faltando el sector arrocero, que se encuentra tan o más golpeado que la soja, y es de los que no afloja ante la adversidad y dinamiza mucho. Bueno, el sector arrocero voy a defender acá el amigo Bokin, que integra el equipo, está siempre presente. Bueno, acá tomamos el caso de la soja, que sin duda ha sido la gran dinamizadora, y la idea, además del sector arrocero, que lo tenemos en cuenta siempre, está incluido. Pero bueno, acá era hay que elegir algún tema, y en este caso era en torno. Lo tenemos presente en nuestras oraciones. No, lo tenemos presente en nuestro trabajo. Porque es complicada la situación del arroz. Y que el arroz no se mueve en Chicago, no tiene la dinámica que tienen los otros granos. Ese es uno de los temas también. Ya volvemos.